Bienvenidos a este nuevo podcast de Teología Bíblica del canal Cristian Toriaci, de Teología, Teología Cristiana, Teología Arminiano-Wesleyana, Teología Bíblica, Apologética y Vida Cristiana. Hoy vamos a desarrollar la teología de los sinópticos o los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. La teología del Evangelio de Juan la profundizaremos aparte, junto al material de las cartas generales. Comencemos. Para que podamos desarrollar la teología de los sinópticos debemos entender primeramente el punto de vista de los hagiógrafos o escritores sagrados. Si entendemos quiénes eran sus destinatarios originales, su énfasis particular y el porqué de la acentuación de ciertos temas tratados en sus evangelios, podremos determinar cuáles eran los énfasis teológicos desarrollados por cada escritor. El término sinóptico viene del griego y significa literalmente ver las cosas juntas. Y esto es lo que caracteriza a Mateo, Marcos y Lucas con respecto a su visión de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos con Mateo. Su posición en el canon se fundamenta en el pensamiento de que fue escrito primero. Sea cierto o no, su posición en el canon le da la función teológica de puente sobre la esperanza mesiánica entre el Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Testamento. En cuanto a su autoría, la evidencia externa temprana, 150 después de Cristo, sugiere que Mateo Leví, el recaudador de impuestos, escribió este evangelio en arameo. Veamos la cita de Papías, obispo de Herialpolis, de modo que Mateo compuso los oráculos en la lengua hebrea y cada quien los interpretó como pudo. Aún así, la evidencia interna es contundente. La fiesta en la casa ocurrió según Marcos y Lucas en casa de Mateo. Las citas están en Marcos capítulo 2 verso 15 y Lucas 5, verso 29. El mismo hecho de que Mateo se automargine habla de su carácter y modestia, ya que su objetivo principal es mostrar la majestad de Cristo e interpretar con la mayor fidelidad posible a esa persona a sus lectores. En cuanto a la fecha de redacción del Evangelio, la crítica liberal siempre lo colocó después del 70 de CE, por dos razones. En primer lugar, por la presencia trinitaria en el último capítulo, ya que la consideran tardía con respecto a la práctica bautismal del paleocristianismo. En segundo lugar, por el relato de la destrucción de Jerusalén en el capítulo 24, en base a la premisa que el texto bíblico debe ser desprovisto de todo elemento sobrenatural. Si dejamos de lado toda presuposición y nos atenemos objetivamente a los testimonios patrísticos como fuente histórica externa confiable, la fecha de redacción más probable sería el 50 de CE, quizá desde Antioquía de Siria. En cuanto a su propósito teológico general, podemos observar que Mateo capta la esperanza y expectativa mesiánica de su audiencia evidentemente judía. Le confirma a sus lectores que el verdadero Mesías, el Hijo de David, ya había venido. Aunque se nota que los otros evangelistas reconocen al Mesías prometido en Jesús, Mateo es quien lo presenta únicamente para los judíos. Y esto es evidente por el uso que realiza Mateo de docenas de profecías mesiánicas, presentándolas como ya cumplidas en el contexto del nuevo reino de Dios representado en la persona y mensaje de Jesús. Sigamos con el Evangelio de Marcos. En cuanto a su autoría, vamos a recurrir otra vez al testimonio histórico de la Iglesia del segundo siglo. El mismo padre ya citado, Papías, escribió, Marcos, quien se convirtió en el intérprete de Pedro, escribió con precisión todo lo que recordaba. Posteriormente, Ireneo escribió en el 185 de CE, ahora después de su muerte, Marcos discípulo e intérprete de Pedro, puso a nuestra disposición por escrito lo que Pedro había predicado. Dado que según este testimonio histórico, Marcos escribió las memorias de Pedro después de su muerte, es probable que la fecha de redacción sea entre el 66 y el 68 de CE. En cuanto al mismo Marcos, sabemos por el testimonio bíblico de Lucas en el libro de los Hechos, que era hijo de una mujer de buena posición, Hechos 12:12, y que sostenía una íntima amistad con el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 5, verso 13. Siguiendo este testimonio, Marcos tuvo el honor de acompañar a Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero, Hechos 13:5, pero los abandonó al poco tiempo. Esta deserción provocó la ruptura de la dupla misionera, según Hechos 15 verso 39. Sin embargo, 12 años después, Pablo reconoce a Marcos como un colaborador imprescindible, Colosenses 4,
versos 10 al 11, y en el tiempo de su segundo encarcelamiento, Marcos es esencial para el apóstol, segunda de Timoteo 4, verso 11. En cuanto a su propósito teológico general, si atendemos a los testimonios patrísticos de que su evangelio se escribió en Roma y tenemos en cuenta el estilo que es diferente al de Mateo y Lucas, es decir que es continuado en su relato, sin pararse a reflexionar, describiendo todo en una acción continua, podemos concluir que Marcos presenta a Jesús como aquel trabajador poderoso que conquista con sus hechos. Cristo siempre es presentado como un hombre de acción. Como un siervo que vino a ministrar a la humanidad y dar su vida en rescate por muchos. Por último tenemos el Evangelio de Lucas. La evidencia externa es sólida para afirmar que el Dr. Lucas es el autor del tercer Evangelio. El canon Muratori, 160-200 de CE, informa que Lucas, médico y compañero de viaje del apóstol Pablo, examinó y compiló los hechos sobre la vida de Jesús en un Evangelio. Irineo ratificó esta información con su testimonio, entonces Lucas, el seguidor de Pablo, registró en un libro el Evangelio como le fue predicado. En cuanto a la fecha de redacción del Evangelio, se supone que debe estar entrelazada con la fecha de redacción del libro de los Hechos. Como este termina con el encarcelamiento de Pablo y no menciona su posterior liberación, que sucedió en el 63 de CE, la escritura del Evangelio habría tenido lugar entre el 58 y el 60 de CE. En cuanto a sus destinatarios, si tenemos en cuenta que Lucas dirige su obra a Teófilo, quizá como una dedicatoria, se puede deducir que su público era gentil, tal vez exclusivamente griego. Por eso, su énfasis teológico se percibe como acentuando la universalidad del mensaje de Jesús, ya no solo como el Mesías que vino a buscar a los judíos, sino como el Redentor de toda la humanidad. Esto se ve cuando liga la genealogía de Jesús con Adán, el padre de todos los hombres. También se ve ese énfasis en las parábolas y el lugar preferencial que Jesús le da a la oración, las mujeres y la antinomia entre la pobreza versus la riqueza. Con esto concluimos este podcast y en el próximo estaremos analizando con mayor profundidad la teología conjunta de los sinópticos.